Hoy el Fondo de Incentivo Docente, un componente clave de los sueldos que Nación no está transfiriendo a jurisdicciones provinciales. Recordamos que el 1 de marzo tendría que estar iniciando el ciclo lectivo en otras provincias a fin de este mes, un tema del que nos estaremos ocupando mañana aquí en Agenda de Verano. Y otro de los temas que, como decíamos, mientras que esperamos los números del INDEC para el mes de enero, tenemos los datos aquí de Bahía Blanca, lo que necesitó una familia en nuestra ciudad para no ser pobre. Fundamental el trabajo que realiza el CREVA. Estamos en comunicación telefónica con el magíster Gonzalo Semilla, titular de esta entidad, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Muchas gracias por atendernos. Muy buen día, Gonzalo Semilla. Buen día, ¿cómo les va? Un gusto conversar con ustedes. Gracias. Bueno, ¿cuáles son los números que arroja esta canasta que refleja la canasta básica total, no lo que necesita una familia para no ser considerada pobre? Sí, perfecto. Esto corresponde al mes pasado, al mes de enero. Bien. Y lo que nos arroja es que para la familia tipo 2, que le llamamos nosotros, porque es la que nos permite comparar con lo que publica INDEC, que es padre, madre y 2 hijos pequeños, nos da un aumento en enero del 16,3%. Eso, traducido en ingresos que debería tener la familia, correspondería a 652.000 pesos. Un poquito más de 652.000 pesos, 16% en un mes. Es verdad que la inflación en ese mismo mes fue del 22%, si en este caso la inflación ha sido superior, pero cuando vemos la variación interanual, esto significa enero del año pasado, enero de este año, el aumento es del 267%, que es muy superior a lo que fue en el mismo periodo la inflación, que fue alrededor del 245 aproximadamente. Es decir, es lo que siempre conversamos con ustedes y con los colegas, es altos niveles de inflación se traduce en altos costos o en altos ingresos que debería tener la familia. Y cuando hablamos de la inflación, pero observamos el capítulo alimentos y bebidas, que tuvimos en el mes de diciembre un 31% de aumento en ese capítulo, después un poquito menos del 25%, impacta mucho en la línea de pobreza y mucho más en la línea de indigencia, que en este caso estamos casi un poquito más que 295.000 pesos para no ser indigente. Es decir, evidentemente son ingresos altísimos. 652.000 pesos es un ingreso muy alto para Bahía Blanca y muy difícil de poder lograr para una familia. Claro, altos en la formalidad, más aún en la informalidad, ¿no, magíster? Y en este sentido le quería preguntar, más allá de toda la trayectoria que ustedes tienen analizando estas situaciones, ¿sorprendió estos números, estos valores, o estaban dentro de lo previsto? No, a nosotros no nos sorprendió. Claro. Posiblemente sí a ciudadanos de a pie y en cierta medida. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros no podemos sustituir, o sí podemos sustituir de primeras marcas a segundas o terceras marcas, es el alimento, pero no podemos dejar de consumir. Claro. La verdad que cuando hablamos de indigencia, hay familias que no comen, no se alimentan como debieran y con la frecuencia que debieran. Es decir, puede ser que pase un día o dos que no se alimenten, entonces eso es un grave problema. Pero es verdad que a nosotros no nos sorprende porque nosotros tomamos los precios de alta frecuencia de manera semanal del capítulo de alimentos y bebidas. Entonces, todas las semanas vemos cómo evoluciona ese capítulo, que es el que tiene mayor peso en la canasta. Entonces, si uno dice, bueno, si estamos en la segunda o tercera semana y ya tenemos un 15%, cercano un 18% en ese transcurso, si después le sumamos que hay aumento de combustible, hay aumentos de prepaga, hay aumentos de medicamentos, de transporte, sabemos que el indicador va a ser alto y que va a impactar fuertemente en lo que son las canastas. Claro. Semilla, ¿cómo le va? Buenos días. Mariano Ferracuti lo saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿En qué alimentos concretamente o en qué productos que integran la canasta básica alimentaria se evidenció el mayor aumento, la mayor variación? Bueno, dentro de la canasta, y como dice el informe, lo que sorprende, porque tenemos que harina de maíz casi 120% aumento, en un mes es una barbaridad. Y lo mismo el resto, margarina el 70%, café el 63%, digamos, tenemos el 60% en vinagre. Obviamente después tenemos bienes
estacionales, como puede ser la naranja, un 56%, tenemos mayonesa arriba un 50%, lo mismo las arvejas, es decir, la leche incluso tenemos arriba del 50%, son aumentos muy grandes, residuales de lo que fue diciembre, porque el impacto fuerte, tanto en las canastas, como en la inflación y como en el capítulo de alimentos de vida, lo observamos muy fuerte en diciembre, y hay un efecto arrastre sobre enero. Sí, lo escuchamos. Sí, no, y eso fue, digamos, después obviamente todo esto impacta en lo que es canastas, las líneas de indigencia y pobreza. Lo que le sumamos son los bienes no alimentarios o no alimenticios, que tiene que ver ya con transporte, tiene que ver con educación, con vestimenta, con salud, etcétera. Claro, está claro. Semilla, ¿y dónde se explica esta variación tan grande, esta suba tan grande de valores que nos decían en harinas de maíz, en margarinas, en mermeladas, en vinagres? Digo, ¿dónde se explica? Porque estamos hablando de, como lo dice su nombre, productos de la canasta básica, ¿no? Hay informaciones que... No, a ver, yo no es que, digamos, no es que uno encuentra algún problema en la parte de porque hubo una sequía o porque hubo una lluvia. Sequía no hubo este año, como sí el año pasado, o mayores lluvias, o algún problema de parada de planta, algo que uno observe puntualmente eso. Sí, hay cuestiones de que si hubo aumento de combustible, está claro que impacta en el resto de la cadena de producción, porque tiene que ver con la logística, y eso impacta en los costos. Cuando hablamos de café, bueno, no se produce café en Argentina, tiene que ver con la importación, y la importación ya sabemos de hace meses o quizás más de un año, que hay muchas restricciones para importar. Hay muchas restricciones. El importador de hacerse los dólares para poder comprar en el extranjero. Lo puede hacer, pero no los puede girar porque no hay reserva. Entonces tiene que armar una logística financiera importante, y el tipo de cambio a principios de diciembre era 365, 360, y a fin de diciembre 850 más los impuestos iban 950 para importar. Entonces está claro que todo lo que uno importaba, más que se duplicó el tipo de cambio importador, y eso efectivamente iba a impactar en los precios. Además de que el índice de precios por mayor, que contiene, digamos, insumos internacionales e insumos locales, aumentó alrededor de un 50%. Que fue muy fuerte el índice de precio mayorista, y es una especie de preludio de cómo podría impactar en los precios minoristas. Semilla, hay mucha expectativa por lo que pueda revelar justamente el dato de enero del INDEC. Mientras que esto se espera, se habla de valores entre el 19 y el 22%, ¿no? Distintas consultoras lo ubican en esa franja. ¿Usted tiene alguna presunción del número que puede arrojar este valor? Mira, está que vos estás diciendo, digamos, hay consultoras que han manifestado que yo en Buenos Aires, un colega que yo tengo bastante, digamos, contacto, 19 y pico le dijo. Claro. A nosotros nos dio 22,7, y hay otras que les da un poquito más de 22 o 23. Entonces, digamos, entre esos valores podría estar. Claro. Yo me inclino, el mes de diciembre fue un 25, nosotros nos quedó un 26. Es verdad que hay una desaceleración, una pequeña desaceleración, va a caer algunos puntos porcentuales. Podría estar en estos valores que vos estás diciendo. Bien. Y teniendo en cuenta estos valores, tanto del INDEC, de lo que se va a conocer en los próximos minutos o en las próximas horas, y de la canasta básica alimentaria y el valor del primer mes de este año 2024, ¿cuáles son las expectativas para los próximos meses de la variación de precios de la canasta básica especialmente? Sí, y las variaciones van a seguir siendo fuertes, van a seguir siendo altas. Nos queda un febrero que también hubo algunos aumentos importantes, nos queda marzo, que es el inicio de las clases, y hay mucho movimiento económico, hay aumento también de las cuotas de los colegios privados, va a haber aumento de combustible, más importante, va a haber aumento de los precios de los servicios regulados, que son las tarifas, que hasta ahora no ocurrieron. Hay que ver si se produce o no una variación del tipo de cambio nuevamente, no de la envergadura de diciembre, pero algunos medios especialistas coinciden en que se ha quedado de una manera retrasada y que hemos perdido competitividad con respecto al mundo, porque
si bien ha habido una gran variación tipo de cambio, casi el 120% en diciembre, hemos tenido una inflación del 26, quizás una del 22, y febrero posiblemente sea el 18, marzo hay que ver si se mantiene en esta línea o pega un rebote por los regulados. Es decir, nos queda este bimestre, que es febrero y marzo, va a ser alto y va a impactar fuerte en las canastas. Queremos agradecerle muchísimo este tiempo para Radio Universidad. Hasta cualquier otro momento lo volveremos a consultar. Muy gentil como siempre. Un gusto. Saludos a todos ustedes y hasta la próxima. Gracias. El magíster Gonzalo Semilla.